cuento un poquito, en literatura se llama naturalismo lo que sigue. Les voy a contar un poco el contexto histórico y de ahí van a empezar a entender, les voy a contar un poco para que entendamos a dónde va la cosa y por qué aterriza donde aterriza. Lo que aterriza son las vanguardias. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, ustedes saben que empiezan las revoluciones sociales que van a terminar un poco más adelante en las revoluciones sociales de clase baja. Estamos a las puertas de la segunda revolución industrial. Tenemos que la electricidad empieza a utilizarse como fuerza motriz, la producción en serie arranca de verdad y el ser humano se convierte un poco en una máquina y en un esclavo al mismo tiempo, en tiempos modernos, y uso a propósito esta frase, tiempos modernos, porque hay una película de Charles Chaplin que muestra esto, cómo el ser humano se va alienando, se va convirtiendo en un engranaje, en una máquina, y va perdiendo la esencia que lo hace realmente humano. Entonces, estos últimos años del siglo XIX empieza un poco una toma de conciencia, en literatura sobre todo, acerca de vieron que veníamos con la literatura realista tratando de mostrar la realidad tal cual es. Esto pasa un poco como el Renacimiento y el Barroco, exagerando, terminamos en otro lado. Al exagerar un poco esto de las características de la realidad, los muchachos, especialmente los de la literatura, dijeron: epa, ¿estamos mostrando la realidad como realmente es? ¿O estamos mostrándola hasta cierto límite? No. Si vamos a mostrar la realidad, la vamos a mostrar tal cual es, con lo que tiene de lindo, lo que tiene de feo, lo que tiene de asqueroso y lo que tiene de sublime. Todo. Entonces así surge el naturalismo. Piensen que estamos en la época en que surge además la psicología, no como la conocemos hoy, todavía no estaba el doctor Freud, ¿no? Es una protopsicología en la que intervienen las teorías genéticas. Tenemos el darwinismo, el tema de la supervivencia del más apto, el tema de la evolución de las especies. Tenemos los manifiestos de Marx y Engels. Tenemos mucha movida social. Una de estas movidas es el determinismo. El determinismo es: los seres humanos estamos atados a las fuerzas naturales que no podemos dominar. Estamos atados a un ambiente que no podemos dominar. Entonces no somos libres completamente de tomar decisiones. Estamos atados a cosas. Y todo esto se vio reflejado en la literatura a través del naturalismo. El autor más relevante del movimiento, que fue bastante despreciado, es un señor de apellido Solá, un francés. En Italia, un señor llamado Giovanni Verga. En Alemania, Hoffmann escribió obras de teatro en las que muestra la realidad social de los tejedores, por ejemplo, que era una realidad de mucha explotación. Y acá en Argentina tuvimos nuestro elemento local llamado Eugenio Cambaceres. Era un muchacho rico, de familia pudiente, estaba como los ricos de fines del siglo XIX, los ricos de acá, de la clase alta local, 6 meses en Francia, 6 meses acá. Ahí abrevaba mucho la literatura francesa, y como estaba bastante al cuete, esto dicho por él, no son juicios míos. Hay una obra de él que se llama Silbidos de un vago, que en lo que dice lisa y llanamente, en la que menciona: como no tenía otra cosa que hacer, me puse a escribir. Y no escribía tan mal. La cuestión es que este muchacho abrevó en el naturalismo de Solá y escribió obras autóctonas en tono naturalista. Les voy a dar un ejemplo. El personaje, hay una obra que se llama, ahí tiene en lugar el tema del determinismo y de la genética, o sea, lo que llevamos en la sangre, lo que hemos heredado y que no podemos cambiar, ¿sí? Es una cuestión que tiene que ver con las teorías de Darwin también, ¿no? Las leyes de la genética que estaban en pañales todavía. Entonces el personaje tiene plata y está aburrido de la vida, entonces va por ahí buscando algo que le llene los días, porque esto también es un clásico de fines del siglo XIX, de los franceses, no me acuerdo cómo es el nombre en francés, pero esta desidia, este aburrimiento de vivir. Conoce, por ejemplo, va a la ópera o va al teatro color, no sé a dónde escuchar ópera, y ve a la primadonna, a la soprano, que es la figura principal de la
de la ópera, que es una italiana, si no recuerdo mal. Piensen de paso que acá estamos en la época de la inmigración europea de fines del siglo XIX, y se los desprecia bastante con este tema de la genética inferior. Bueno, conoce a la primadonna, y claro, verla sobre el escenario vestida de diosa es una gloria, ¿no? Personaje, ¿no? Va al camerino a conocer a la cantante y la seduce, ¿no? Y se la lleva a su domicilio, pasa las cosas que ustedes se imaginan, hasta ahí es divina, pero la mañana siguiente le ve los pelos en las piernas y ve que está gorda, y los pelos en las axilas, y de repente la diosa se cae al último infierno, y al tipo le da asco verla así de esa manera, ¿no? Entonces fíjense esta contraposición, ¿no? De lo que parece una cosa, pero después es otra, y retratamos la realidad con pelo, literalmente, con pelos y señales, y la obra termina, por eso les voy a hacer spoiler, el tipo termina suicidándose. ¿De qué manera? Se hace una especie de harakiri, pero te describe que se corta, que se arranca las tripas, y que cuando se arranca las tripas se tropieza en el charco de caca y sangre y líquidos que sale de la herida. No escatima descripción para esto, es un masazo el final, pero recurre incluso al mal gusto. ¿Por qué? Porque ellos se salen de lo dogmático, en el sentido, por supuesto se opone al canon clásico, ¿no? Que dejan de lado la ética, ¿sí? No les interesa ser éticos, al contrario, dejan de lado la ética, no quieren meterse para nada, ni siquiera con lo que es, con lo bueno y lo malo, ¿no? Porque no les interesa la religión es una de las cosas más que nos determinan del ambiente. Y tampoco, y fíjate hasta qué punto se oponen a lo clásico, al canon clásico, que ni siquiera se meten, ni siquiera establecen la diferencia entre lo bello y lo feo, que para los clásicos era lo bello y bueno, mientras que lo feo era malo. Y es más, incluso hay algunas teorías genetistas del siglo XIX estipulan que lo bello es sano y bueno, y lo feo es enfermo y despreciable. Todo parte de la realidad. Si esto es verdadero, no juzgo si es lindo o feo, es verdadero, punto. Presentan personajes todavía más bajos, si es que los hay, más bajos que el realismo. El realismo presentaba, por ejemplo, mendigos. Estos presentan en su mayor fealdad toda la traza humana, ¿no? Y en el habla, por ejemplo, retratan las jergas tal como hablan los personajes de las clases bajas, no decoran, no acomodan el lenguaje para que sea académicamente correcto, ¿no? Entonces, bueno, este derrape literario aterriza necesariamente en las vanguardias del siglo XX. En cuanto a música, los músicos no van por este camino, pero sin embargo empiezan a caminar hacia lo efectista y van abandonando las reglas. Y tenemos, por ejemplo, a Gustav Mahler y a Anton Bruckner, explota siempre dentro de la tonalidad y de lo prolijo, hace algunos cambios medio raros y explota las posibilidades vocales de los cantantes, sobre todo. Tiene obras corales que son divinas, porque va desde los graves más graves hasta los agudos más agudos que la voz humana puede hacer, y va desde los sonidos más suaves y sutiles, desde los pianísimos más pianísimos, hasta los fortes más fortísimos y más poderosos. Bueno, ahí tiene también sinfonías y otros tipos de música, ¿no? Y tenemos, bueno, sí, la ópera, como Puccini, que trata, sí, aborda temas, avanza también por el camino que viene marcado, pero va hacia los temas sociales también. Mientras tanto, en pintura, acá en Argentina una pintura que es muy emblemática tal vez de esto que estás describiendo, se llama Sin pan y sin trabajo y es emblemática. Lo que sucede es que realmente creo que darían la tecla de lo que estaba pasando en ese momento, por lo menos acá. Famosa esta pintura porque aparte lamentablemente sigue siendo la misma historia, se repite. Artistas argentinos han tomado esta imagen, está en el Museo de Bellas Artes. Es que además en este periodo no es solo mostrar lo asqueroso, sino que en otros lugares, yo les mencioné, por ejemplo, a Hoffman, está mostrando la realidad del trabajador explotado. De alguna manera sí, esto tiene que ver, porque está denunciando lo que pasa con las clases bajas también. Pero en Europa se hablaba ya de las clases bajas y de los sufrimientos de las clases bajas. Y sí, la gran hambruna que estaba viviendo Europa y que por eso también vino tanta inmigración acá a América y a nuestro país.
y que realmente acá siguieron siendo explotados hasta en esta obra de Ernesto de la Cárcova, que como les digo está en el Museo de Bellas Artes, se ve a una madre casi famélica amamantando un bebé, un hombre golpeando la mesa y mirando por la ventana como buscando una salida en un grado de desesperación, porque el título lo dice todo, sin pan y sin trabajo, está buscando una salida para poder sustentar a su familia. Esta imagen se va a repetir a lo largo de la historia del arte argentino porque lamentablemente en las distintas épocas todavía nos encontramos con esta misma situación. Y nosotros lo que creo yo que podemos equiparar, por lo menos en la cronología, en la historia del arte, es el movimiento impresionista, que surge en Francia y que tenemos artistas muy conocidos seguramente de nombre por ustedes, y ahora vamos a ver imágenes que algunas seguramente las van a conocer, porque los impresionistas han sido los artistas elegidos durante mucho tiempo para decorar los consultorios médicos, las casas de las distintas familias con buenas láminas o buenas reproducciones. Sin embargo, cuando los impresionistas surgen a fines del siglo XIX, el nombre impresionismo, acá tenemos puntillismo también que está dentro del impresionismo, hace referencia a una palabra peyorativa. Decir que eran impresionistas es porque no sabían pintar, no sabían usar el pincel, sino que tenían una pincelada demasiado grotesca para lo que estaban acostumbrados en ese momento, por ejemplo en los salones de Francia, que era el arte académico, como una pintura. Entonces, ¿qué buscan los impresionistas? Buscan entender el fenómeno científico del color, o sea, estudian el color y cómo funciona el color. Implica, por ejemplo, que casi no usan el negro, prácticamente no lo usan, porque logran las sombras utilizando los colores complementarios. ¿Por qué les dicen impresiones? Porque no es una pincelada suave donde se va mezclando, sino que la mezcla se produce, se llama mezcla óptica, y se produce en el ojo. Acá en esta pintura la podemos ver bien. Se produce en el ojo. Ellos ponen un color al lado del otro. Por ejemplo, si yo pongo pinceladas de amarillo y al lado pongo pinceladas de azul, mi ojo va a hacer el cierre y la lectura de que eso es un verde o distintas gamas de verdes. Y así trabajaban los impresionistas, que eran un grupo de amigos abocados a estudiar este fenómeno del color, y si tenían que estudiar el color y la luz, no la podían estudiar adentro de un estudio todo cerrado y a oscuras con una luz ficticia. Tenían que estudiarlo en la naturaleza. Entonces se iban al parque y pintaban paseos, paisajes. Les diría que la mayoría de los impresionistas son paisajistas. Algunos pintan en el interior, como Toulouse, o Renoir, o Degas, que pinta las bailarinas, pero en la mayoría de los casos... Lo de Degas con las bailarinas está vinculado también con lo que pasaba con esto de los escritores naturalistas. ¿Sabes por qué? Cuadros de Degas son cuadros de denuncia de qué es lo que pasa, cómo explotan a las niñas y todas las cosas que pasan dentro de una escuela de ballet, o cómo las explotan, inclusive sexualmente. El contexto sigue siendo el mismo para todos los artistas. Ahora, ¿de qué manera ese contexto se ve plasmado en las obras? Bueno, ahí cambia. Miren en esta imagen, que es la Catedral de Rouen, que es muy bonita y que la pintan a distintas horas del día, la pintan nuevamente a distintas horas del día. Caracterizaba desde el punto de vista plástico a los pintores impresionistas es que no tenían contorno. ¿Se dan cuenta? No hay una línea para trazar esto. Se da directamente en la mezcla pictórica y en la mezcla óptica de la que estamos hablando. Acá están los nenúfares de Monet, son una delicia. Quiero hacer una aclaración porque esto genera muchas dudas. Cuando los impresionistas se presentan en el Salón de Otoño y son rechazados porque les dicen que no saben pintar porque pintan con impresiones, y ellos algo que era peyorativo lo toman como algo para hacer bandera y digamos que se colocan prácticamente en la misma cuadra donde estaba el Salón de Otoño y hacen su propia primera exposición de los impresionistas, son defenestrados por la crítica, pero un tiempo después están ubicados como los artistas más relevantes de su época. Y la duda que se genera es si pertenecen al arte moderno o no. Bueno, la respuesta es no, porque no entran en la verdadera revolución del arte moderno. Los artistas impresionistas son los últimos artistas del arte académico, aún estando en contra del arte académico en la forma de pintar. Acá todavía estamos hablando de un arte objetual, de objetos.
están copiando la realidad, están sacando una foto de la realidad, una foto preciosa, con una manera distinta. Así que cuando empecemos con las vanguardias les voy a explicar cuál fue la verdadera revolución de la